Ingeniero, buenas tardes. El presente video es para realizar la defensa de mi proyecto. El tema es monitoreo de tensión y alarma sonora en caso de falla para dos sopladores de 10 HP. Podemos observar su respectiva tabla de contenidos y como primer punto serían nuestros antecedentes, ¿no? Actualmente trabajo en el área de mantenimiento en un laboratorio de larvas. Tengo 9 años de experiencia y he estado en más de 5 a 6 laboratorios. Y en la mayoría de los laboratorios se siempre frecuenta el mismo inconveniente, el mismo problema, radicado netamente en la operación de los glóbulos sopladores. Resulta que para la crianza de la larva es un factor indispensable contar con la aireación adecuada, de lo cual se encargan los equipos ya mencionados, ¿no? Es por eso que mi proyecto se basa en estos equipos, en buscarle una solución, en actualizar en realidad las formas de operaciones de esto, ya que a pesar de ser un proceso tan antiguo, no recibe tecnificaciones y las actualizaciones adecuadas o pertinentes, tomando en cuenta que hoy en día la mayoría de los procesos industriales que se los considera críticos para una producción se los realiza de forma automática. Es por eso que quise emplear los conocimientos adquiridos para automatizar el arranque de estos equipos y garantizar su funcionamiento ininterrumpido. Como punto 2 tendremos el problema. Entre los problemas que identificamos para realizar este proyecto tenemos dos, siendo el primero en que nuestro blower no cuenta con un arranque adecuado. En la planta en la que actualmente estoy trabajando solamente contamos con una medida de protección que es el breaker de 3 polos, en realidad que no es ni una medida de protección para un equipo de un costo tan elevado y siendo un equipo tan crítico para la garantía de una producción. Es por ello que este es el principal problema en el que me baso. Y el segundo es debido a las variaciones de tensiones, pérdida de fase, suspensión muchas veces del servicio energético de estos equipos se apaga y resulta que cuando ya todo esto pasa, la energía ya está estabilizada, toca prenderlos manualmente los equipos. Muchas de estas veces los operadores no se percatan cuando hay un bajón de voltaje y estos equipos se apagan, sino que se dan cuenta a las 2 o 3 horas, cuando ya es muy tarde en realidad para este tipo de crianza de larvas, ¿no? Tomando en cuenta que al estar más de 30 minutos sin aireación, estos comienzan a morir. Entonces, es por eso que me incliné en este proyecto para tratar de darle solución. Como tercer punto tendríamos el contexto del lugar donde lo vamos a llevar a cabo. Se realizará en la planta actual en la que estoy trabajando, el laboratorio de larvas llamado Acuasemilla Acue, ubicado en el kilómetro 5 de la vía San Pablo. Como cuarto punto la justificación del porqué de mi proyecto, ¿no? El motivo principal que me llevó a inclinarme por este proyecto es que en la mayoría de los laboratorios en los que estuve no pude observar un tipo de operación para estos equipos, como son los blowers, adecuado o más actualizado en realidad, tomando en cuenta que hoy en día la mayoría de los procesos industriales se los automatiza para garantizar la producción. Eso es lo que busco en este proyecto, automatizar la operación de estos bloques, para garantizar así su funcionamiento sin inconvenientes, sin problemas. Como quinto punto, los objetivos. De forma simplificada, lo que busco es automatizar la operación de estos sopladores, que una vez que ingresen a trabajar ya no se apaguen, o si se apagan vuelvan a encender por sí solos hasta que culmine la producción. En los objetivos específicos simplemente detallamos las actividades que se van a realizar, como la de construir el tablero para los dos sopladores, instalar los supervisores de tensión, regularlo al nivel de voltaje que uno necesita. Al menos en mi caso estarían regulados como un mínimo de tensión de 205 y un máximo de 230. También instalaremos el UPS para el sistema de control de la alarma. De esta forma garantizamos que si hay una suspensión de servicio energético, el UPS por 15 minutos más energizará la alarma, lo cual a su vez nos alertará al operador que se encuentre de turno que se ha ido la luz, en caso de que este operador se haya quedado dormido en un turno nocturno, para ser más exactos. Instalaremos el paro de emergencia también para los dos sopladores, un solo paro de emergencia para los dos sopladores. Como sexto punto tenemos los alcances, ¿no? Que no son más que el detallado exacto de lo que vamos a realizar en nuestro proyecto. En mi caso utilizaremos dos blowers de 10 HP. Con estos equipos vamos a trabajar. A estos equipos les realizaremos un arranque directo, el cual a su vez estará en serie con el supervisor de tensión. Es decir, el supervisor de tensión es el que me va a permitir encender el equipo o no, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas o las configuradas, el mismo. Instalaremos, como dije, un UPS de 1 kVA para garantizar que mi alarma sonora va a funcionar aún cuando se haya ido la energía pública, por unos 15 minutos, que será un tiempo suficiente como para alertar al operador de turno si es que se ha quedado dormido, como ha sucedido en los turnos nocturnos. Utilizaremos temporizadores para poder hacer que los arranques de estos equipos sean de forma secuencial.
Es decir, que no arranquen los dos de golpe, dado al pico arranque tan alto que estos manejan. Los configuraré cada 5 segundos, es decir, primero encenderá un blower y después 5 segundos encenderá mi segundo blower. El proyecto sería financiado por mí mismo y el principal resultado que yo esperaría de este proyecto es que mi blower funcione ininterrumpidamente durante los días de producción. El método y análisis, bueno, no es más que las formas en las que vamos a trabajar o los procedimientos también que vamos a realizar, podríamos decirlo de esa forma. En este caso estamos especificando el tipo de supervisor de atención, de qué marca va a ser, Siemens en mi caso. Elaboraremos el panel de control, configuraremos los supervisores, realizaremos las respectivas pruebas. No es más que las formas en las que vamos a trabajar. Como siguiente punto tenemos el cálculo de caída de tensión. El cálculo de caída lo realizamos para los blowers de 10 HP para obtener el dato de mi calibre de alimentación o mi conductor de alimentación. En mi caso pude ver que trabajando con un conductor o un calibre de conductor número 10, mi caída de tensión es del 3.18 voltios, que en porcentajes me representa el 1.44%, tomando en cuenta que para motores eléctricos no es recomendable superar el 5% de caída de tensión. Nosotros nos encontramos dentro de los rangos permitidos y en realidad que estamos trabajando bastante bien con este calibre de conductor. ¿Cómo realizamos el cálculo de caída de tensión? Al ser un motor trifásico, la fórmula es raíz de 3 por la intensidad, por la longitud y por la impedancia. Aquí podemos ver cómo saqué el cálculo de la impedancia. Una vez sacado todos estos cálculos más los datos de placa, podemos realizar nuestro cálculo de caída de tensión, como se puede observar aquí. Como siguiente punto tendremos las especificaciones técnicas de los materiales. Aquí detallé cada material que voy a utilizar con sus respectivas especificaciones. En el caso del supervisor de tensión, en el caso de los contactores, los térmicos, el tipo de sirena que voy a utilizar, los temporizadores, los bloques de contactos, los breaker interruptores, lógicamente el gabinete metálico que voy a utilizar, el botón de paro de emergencia. Como siguiente punto tenemos la lista de materiales. En ella realizamos un análisis de precio unitario, en el cual me detalla la cantidad, la unidad, el precio unitario y el costo total, ¿no? Como podemos observar aquí en nuestro contactor, vamos a utilizar dos contactores, el precio de cada contactor es de $50 y su precio total por los dos contactores sería 100, lógicamente. De esta manera se detalló cada uno de los materiales que vamos a utilizar, dándonos un presupuesto total de $927,75. El plano eléctrico de mi proyecto. Aquí, como podemos observar, realicé el plano eléctrico en el programa que decimos, ¿no? Aquí tenemos el circuito de fuerza y circuito de control, el supervisor de tensión, ¿no? Con su bloque de contactos del supervisor de tensión respectivamente. Aquí tenemos también la sirena. En realidad que está detallado lo que necesito hacer o la forma en la que voy a armar mi tablero de control. Como siguiente punto tenemos la estructura de desglose del trabajo, que no es más que detallar las partes en las que voy a realizar mi proyecto, por decirlo de esta forma, ¿no? Como tema principal tenemos lógicamente el monitoreo de tensión y alarma sonora en caso de falla. Como subtemas coloqué el inicio del proyecto, al menos me basé en cómo realicé mi proyecto, ¿no? El inicio del proyecto para mí fue primero recopilar los datos, planificar mi trabajo y como último desarrollar mi proyecto, ahora sí. Como siguiente actividad o como segundo subproceso, podríamos decirlo así, fueron las actividades a realizar previo a la ejecución, que para mí fueron los cálculos de caída de tensión, elaboración de los planos eléctricos y la lista de los materiales. Importante tener primero nuestra lista de materiales y su presupuesto, lógicamente. En la elaboración de planos eléctricos vemos que se subdivide en dos aún. Yo le puse inspección del área de trabajo e inspección de equipos. Para mí es importante inspeccionar dónde voy a trabajar y inspeccionar los equipos con los que voy a trabajar para poder elaborar mi plano eléctrico bajo las condiciones ya conocidas. De lo contrario, no podría saber qué equipo, qué tipo de protección utilizar, qué capacidad o cosas así, ¿no? Por eso es importante realizar la inspección. Como tercero tendríamos aquí la ejecución del proyecto, que para mí comienza con la compra de materiales y posterior a ello la elaboración de los paneles de control, la elaboración del control para la alarma sonora y la calibración del supervisor de tensión. Y por último tendríamos la entrega del proyecto, en la cual deberíamos de realizar las pruebas de campo, que a su vez las detallé aquí, que son la verificación del encendido, la verificación de la alarma sonora, las pruebas de fallo, realizar todas las simulaciones para verificar que nuestro proyecto cumple con lo estipulado, con lo detallado en el mismo, y monitorear la operación de estos equipos ya en producción, monitorearlo por un par de días, qué sé yo, ¿no? Para verificar que todo está funcionando de la forma correcta. Y como por último, si tendríamos el cierre del proyecto una vez ya concluidos los requisitos anteriores, ¿no? Esta es mi EDT conforme al proyecto que yo realicé.
Y aquí tendríamos una tabla del trabajo del ADT en realidad, que no es más que el detallado de cada una de las actividades que mencioné aquí. Aquí como podemos ver, por ejemplo, la elaboración del panel del control, que nos detalla aquí lo que vamos a realizar, en realidad las instalaciones del arranque directo más la secuencia por medio del supervisor de tensión, quien interviene directamente en el encendido. Este sería lo que es mi proyecto. Gracias, ingeniero.